Muy bien, ahora vamos a seguir con la siguiente entrevista porque lo habíamos mencionado al principio del programa, que íbamos a conversar y sobre todo tener también la opinión de una persona que también tiene conocimiento amplio en este tema. Estamos hablando de la posible reactivación del turismo y la pregunta sería, ¿se está frenando con algunas medidas la reactivación del turismo? Por ello es que ya está con nosotros, invitado virtualmente, el señor Carlos Canales, quien además es presidente de la Cámara Nacional del Turismo Canatur, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y bienvenido, señor Carlos Canales. Gracias, Milene, y realmente muy preocupados por la situación que el turismo viene teniendo actualmente en nuestro país, ya que todas las medidas sanitarias que pueden tener una justificación en algún sentido atentan contra la actividad turística y se ha visto esto concretamente en la cancelación del 70-80% de las reservas en las playas del norte, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, incluso Paracas, en las cuales la gente no ha podido salir a las playas, ha preferido ya quedarse en casa por el impedimento del uso de las playas. Y muchas veces confundimos y pensamos que las playas del interior del país son igual a Agua Dulce o Ventanilla, que son playas que contienen a 11 millones de personas. Estas son playas muy distanciadas, con mucha distancia física, y no es posible que tengamos al Ejército, a la Policía Nacional persiguiendo a los bañistas cuando están en núcleos familiares, en zonas con bastante distancia física, y sin embargo, acá las manifestaciones que se vienen dando no tienen respeto ni de distancia física, son capaces de quemar ambulancias. Estamos en una situación política que está dañando la actividad turística en una forma tremenda. Estamos en una situación dramática. Señor Canales, usted ha comenzado comentando acerca de estas restricciones de las playas. Efectivamente, pues se ha extendido hasta el 17 de enero, lo veíamos ya en un principio era hasta el 4 de enero y ahora se ha extendido esta restricción hasta el 17. Yo también quisiera poner sobre la mesa un comentario de algún especialista, el doctor Miguel Palacios, quien además es decano del Colegio Médico de nuestro país, y que mencionaba que, por ejemplo, como usted precisamente lo mencionó, en las playas del norte, en realidad, lo que no hay es esta aglomeración que nosotros vemos en lo que es el verano en años anteriores, aquí en Lima y el Callao. Entonces, además también mencionaba que la brisa del mar pues va y viene y que esto en realidad se podría mantener con un aforo del 40%. Es muy importante mencionar que muchas personas ya están frenando ese turismo que querían realizar en este enero, en este febrero del 2021. ¿Cuál sería la medida apropiada, usted como representante sobre todo de la Cámara Nacional del Turismo, frente a estas medidas, o mejor dicho, frente a estas restricciones que ya están ampliadas al 17? Mira, si bien es cierto las playas son públicas a nivel nacional, tú tienes unas características distintas en las playas del norte. Usualmente, en toda la línea de mar, la primera fila, etcétera, primera, segunda fila, en playas del norte están los hoteles, las casas de hospedaje, casas que se alquilan y todo tipo de oferta extrahotelera y hotelera. Consecuentemente, no existe razón alguna y los hoteles de por sí tienen un aforo determinado, tienen una capacidad determinada y tienen las sombrillas con distancia física, es decir, no hay posibilidad de contaminación. Las contaminaciones se dan con la aglomeración de personas, de tal forma que resulta absurdo estas medidas que se dictan en forma general cuando se tienen que dictar en formas específicas para las regiones. Incluso en una misma región puede haber distintas medidas distritales que responden a realidades completamente distintas. Usted va al Ñuro, va a Órganos, va a Cabo Blanco, va a Positas, a Bichaíto, y las playas son distintas, cada una tiene una característica distinta. ¿Dónde hay mayor congestión de gente? En la playa de Máncora Pueblo.
¿no? Tú vas a Punta Sal, no hay cantidad de gente, porque la ciudad no es que llegue en forma abundante es la gente local que puede bañarse, pero son no millones de personas, como es el caso de Lima, sino cientos de personas, las que tienen un espacio tan grande. Tenemos la costa tal vez más privilegiada, 2.500 kilómetros a nivel nacional, donde podemos compartir sin necesidad de tener este tema. El tema de aforos podría ser una respuesta y decir 70-80% en playas del norte, digamos 60% en Paracas. Acuérdate que las playas de Paracas prácticamente no son utilizadas por la mayor cantidad de pobladores o de visitantes o residentes de los hoteles. Al otro lado, en plena zona de amortiguamiento de la reserva, y eso sí se puede controlar. Nadie va a meterse al Chaco, a meterse una zambullida, porque esta playa en la primera parte está contaminada de lodo todavía inadecuadas. Entonces, tenemos que ser específicos. Lo dicen los especialistas. ¿Por qué tenemos que matar a la gallina de los huevos de oro, que es el turismo? Sobre todo a la micro y pequeña empresa, porque no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de pequeños empresarios, señores que tienen su casa, señores que tienen su hostalito, señores que tienen un pequeño restaurante y viven de la afluencia de turistas. Y le puedo decir que ya hemos perdido más de 150.000 empresas, hemos perdido 1 millón de trabajadores. ¿Qué quiere la ministra Massetti? Que no, si no nos morimos de la pandemia, nos vamos a morir por temas económicos, y es algo duro, pero sinceramente creo que la ministra Massetti ya cumplió su ciclo, no está siendo objetiva y debería renunciar. Muy bien, en realidad respetamos su opinión, señor Carlos Canales, sobre todo porque también nosotros nos hemos involucrado con este tema, puesto que hemos recibido cientos en realidad de declaraciones de líderes gremiales, de personas que representan a los gremios de los restaurantes en el norte, y también somos testigos que ellos han tenido y han pasado por una etapa muy difícil. Nosotros comprendemos de repente, y es lo que ha mencionado la doctora Pilar Massetti, la ministra de Salud, que estamos en un rebrote, es lo que ella ha mencionado en sus últimas declaraciones, y que probablemente estas medidas, estas restricciones se hagan para poder evitar esta segunda ola, que son cosas muy diferentes. Entonces también hemos visto pues cómo es que se han llevado a cabo las cifras que de las camas UCI en Piura, en Lambayeque ya no hay ninguna. Entonces nosotros quisiéramos realizar sobre todo esta entrevista presentando en realidad el punto de vista de los especialistas, de una persona como usted que tiene amplio conocimiento en el tema, y poder de repente colocar una propuesta sobre la mesa de una manera responsable también, para evitar ambas cosas, para no frenar la reactivación del turismo, pero también para evitar esto que venía peligrando ya desde hace mucho tiempo, porque la advertencia de una segunda ola es inminente. Estamos viendo también en países europeos cómo es que se está realizando eso. La otra medida que íbamos a conversar en esa entrevista, señor Carlos Canales, es acerca del cumplimiento de cuarentena de también turistas extranjeros, y es cómo es que se les va a colocar 2 semanas de cuarentena cuando ingresen al país. ¿Cuál sería una mejor medida para usted? Nosotros ya lo hemos planteado, no ahora, hace mucho tiempo, porque hoy día hay países que aplican una cuarentena focalizada, porque hay países que antes de ingresar, bajando del avión en el pleno aeropuerto, toman las PCRs, y tú puedes irte a tu hotel, hacer cuarentena, lo que dure el resultado, y por el teléfono o por una llamada telefónica te dicen eres negativo, por lo tanto no existe razón alguna, si te han tomado llegando al aeropuerto una prueba PCR y sales con resultado negativo, quedarte 14 días en el hotel pagando. Las hemos señalado que se aplican en Uruguay, que aplican en Costa Rica, en Europa. ¿Por qué no podemos aplicarlas en el Perú? O sea, siempre estamos detrás de todos los países aplicando medidas que resultan
abusivas y contradictorias para el sector empresarial, ¿no? Siempre, estamos fastidiados, te digo, Milene, y por eso estoy transmitiéndote el malestar de todos nuestros asociados, porque sentimos que al turismo no se le respeta ni se le quiere. No solamente somos la cenicienta de las actividades económicas donde tenemos los tratamientos generales cuando deberíamos tener tratamientos específicos en materia tributaria, en materia laboral. Y en el tema de las propuestas que hemos hecho, la Marina de Guerra del Perú tiene una app que te puede permitir hacer un seguimiento a la persona desde que llega al aeropuerto. Tú bajas el app, te inscribes y te hace un seguimiento para saber si tú vas a tu hotel o sales del hotel y estás en cuarentena, tienes una llamada de atención de ese hotel hasta que reciba un resultado de la prueba. Entonces, en Chile, la cuarentena dura 10 días inicialmente, y en los primeros días de tu llegada, que estás en un hotel, además de tener el app donde te están haciendo el seguimiento, que el Perú ya lo tiene gratuitamente por la Marina de Guerra del Perú, les llega el resultado de la PCR. Entonces, eso hace que la persona pueda venir al destino. Nadie viene a un destino a quedarse en un hotel confinado en una habitación, además pagando la tarifa hotelera. Así es, eso es algo cierto, y creo que seríamos ciegos si no queremos ver esa realidad, porque son 2 largas semanas que van a poder quedarse los turistas extranjeros. Pero, señor Canales, en estos últimos días ha habido un acercamiento, ¿hubo algún acercamiento con las autoridades o de parte de usted, o de repente de parte de ellas hacia usted, para poder establecer cuál sería lo mejor para en realidad poder llevar de la mano? ¿Por qué cree que no se pueden comprar estas pruebas moleculares para poder hacérselas a los turistas? El Perú las tiene, incluso si tú las cobras, como hay algún otro país del mundo que las cobra, que vale $60, tú vas a Ámsterdam y en el propio aeropuerto, incluso para conectar vuelos, tú tienes una cita programada y puedes tener tu prueba PCR. Es un tema de organización, un tema de logística, un tema de lógica. Y lo peor de todo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo no nos ha comunicado lo que había decidido la señora Pilar Macetti. La señora Pilar Macetti nunca consulta al sector turismo. Hasta ahora tenemos actividades de pequeños y microempresarios orientados a la organización de ferias empresariales o de congresos, y no nos dan la autorización ni nos ponen la fecha para comenzar a programar esas ferias de acá a 3 o 4 meses. Y sin embargo, el gobierno sí autoriza las ferias de bebida, del Mindes, de otras. Entonces, al sector empresarial se le trata con una política con mano dura, que te meto a la cárcel, te sanciono, te pongo una multa. El Estado hace lo que quiere, no pone orden en las calles y promueve ferias y desorden, porque al fin y al cabo las aglomeraciones donde se vienen dando son en el transporte público. No podemos todavía trabajar el tema de transporte público porque ahí y los mercados son las mayores fuentes de infección, y este tema del rebrote se da porque no hemos estado educando adecuadamente a la gente, y también, hay que reconocerlo, por falta de conciencia cívica de muchos ciudadanos que prefieren el tema de salir a divertirse, y esas personas sí, yo estoy de acuerdo que los sancionen, los multen y los metan incluso 24 horas detenidos para que sepan que eso no se debe hacer. Pero los que trabajamos y generamos puestos de trabajo y cada vez perdemos más a nuestros colaboradores o cerramos nuestras micro o pequeñas empresas, estamos indignados porque nunca se nos consulta, nunca se nos avisa. Y una actividad tan importante como el turismo, con 3,5 millones de trabajadores, de los cuales 2 millones pertenecen al sector de autoempleo o al sector informal, requiere una visión de parte del Estado para evitar justamente mayores crisis económicas. Sin duda comprendemos, porque tratamos en realidad de colocarnos en los zapatos de los microempresarios, de las pymes, de las MIPES que se encuentran en el norte,
que han estado esperando sobre todo estos meses para poder reactivarse, y es lamentable también que no solo por las medidas y las restricciones, señor Carlos Canales, sino creo que más también es porque no hubo esta conversación, no se llegaron a consensos que en realidad ayudan, sobre todo el primer punto de partida, como siempre lo mencionamos aquí, es el diálogo. Señor Carlos Canales, ya para ir culminando esta entrevista, ¿cuáles serían las consecuencias de poder de repente de seguir con estas restricciones? Sabemos que las playas pues van a estar restringidas hasta el 17 de enero. Puede ser que amplíen esta restricción, como también puede ser que no siga, pero ¿cuáles serían las consecuencias si siguen sin conversar con el sector turismo, que también está preparado, sobre todo porque lo hemos visto, muchas regiones están preparadas y de repente podrían realizarse de diferente manera? Sabemos que cada región vive una diferente necesidad en toda esta pandemia, y de repente poder usar restricciones, pero de una manera específica para cada región y de una manera también idónea. Mira, estamos justamente el día de mañana, vamos a tener una convocatoria a todos. La Cámara Nacional representa 15 gremios empresariales a nivel nacional, 15 gremios. Tiene 24 cámaras regionales de turismo. Nosotros recibimos el malestar, somos una caja de resonancia de todos los sectores: hoteles, restaurantes, agencias de viaje, guías, transporte turístico. No te imaginas todo el clúster que manejamos. Directamente la Cámara representa a más de 250.000 trabajadores, directamente. Entonces, estamos hablando de una institución que se tiene que preocupar por la situación y el trabajo de nuestros colaboradores. Y ahí tenemos que tener un contacto permanente con la ministra. Si bien es cierto, nos reunimos y nos escucha, no sentimos que existan las medidas adecuadas de coordinación. El tema de la cuarentena tenía que avisarse, y evitábamos tanto malestar a toda la gente que se ha quedado botada en otros países, que han tenido que cancelar, que han cancelado hoteles, que han cancelado vuelos de viaje, etc. El tema de las playas, otra medida que tenían que haberla anunciado con antelación, no crear una falsa expectativa en los micro y pequeños empresarios del norte del país, que lamentablemente les han cancelado, 70-80% de cancelación, y los que han llegado la han pasado mal porque estando frente al mar no han podido poner ni el dedo gordo en la arena, han tenido que quedarse dentro del hotel. Entonces, estas incoherencias solamente se pueden buscar alternativas reuniéndonos, planteando fórmulas, encontrando soluciones. Y lo que nosotros jamás vamos a hacer es salir a las calles a manifestarnos con violencia. Nunca. El sector turismo es la industria de la paz, y lo que busca es la generación de empleo, es querer a nuestro país a través de la identidad nacional, y solamente decirles que el turismo, si fuese tomado en serio, sería el primer generador de divisas para el país y la primera fuente de empleo más inclusiva que lucha contra la extrema pobreza. Muchas gracias, esas fueron las declaraciones. Comprendemos también la ofuscación de repente que está sintiendo por todo este tema. Sobre todo esperemos que no se sigan perdiendo, como lo mencionó, más de estos 150.000 empresas, ni más de los millones de también trabajos que se han perdido a lo largo de la cuarentena. En realidad esperemos que se tenga en cuenta a los microempresarios, a los pequeños empresarios del norte sobre todo, porque sabemos que aquí en Lima, pues hay que ser sinceros, no se está respetando mucho lo que es sobre todo la cuarentena, y con este rebrote esperemos que no sigan las restricciones que puedan frenar una reactivación económica y una reactivación del sector turismo. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, señor Canales. Un placer conversar con usted sobre todo este tema.